Bueno, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que hice en el canal que se titulaba Jesús era fariseo. Yo en el momento en el que subí ese vídeo, claramente en el momento en el que me senté a escribir el guión, lo grabé antes de subirlo, sabía en todo momento que iba a ser un vídeo polémico y de hecho fue un vídeo polémico. Es un vídeo que trajo mucha controversia y de hecho creo que hoy en día es el vídeo más polémico que hay en este canal, porque cuando yo dije que Jesús era fariseo, que es una de mis teorías desde hace ya muchísimos años, mucha gente estuvo de acuerdo conmigo, mucha gente incluso dijo, por supuesto que sí, claramente Jesús era fariseo y la imagen que hemos recibido de Jesús y del cristianismo primitivo es una imagen tergiversada, manipulada, que, bueno, nos la han legado de esta manera durante los últimos 2000 años y ya va siendo hora de volver a situar a Jesús en sus coordenadas políticas, geográficas, históricas y religiosas, en donde realmente pertenece, que es el judaísmo del siglo I, y mucha gente estuvo a favor de que efectivamente Jesús era fariseo. Hubo otras personas, en cambio, que no, que criticaron mucho mi vídeo y que incluso se ofendieron personalmente, como que se lo tomaron muy personal, como si yo hubiese atacado a Jesús al decir que Jesús era fariseo, y quiero aclarar desde ahora, y lo voy a decir también más adelante en este vídeo, en ningún momento yo quise atacar a Jesús. Es más, todo lo contrario. En el momento en el que yo sitúo a Jesús dentro del grupo de los fariseos, desde mi punto de vista, estoy de algún modo u otro halagando a Jesús. Estoy engrandeciendo la figura de Jesús, porque para mí el movimiento fariseo es claramente el movimiento que logró mantener vivo el judaísmo. Y por tanto, hoy en día el pueblo judío le debe mucho a este grupo de judíos que vivieron hace 2000 años, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, estas personas que criticaron el vídeo, que no estuvieron de acuerdo conmigo, muchos de ellos dijeron, pero no solamente Jesús no era fariseo, sino que criticó, hasta insultó, se opuso claramente, radicalmente al movimiento de los fariseos. Yo quiero aclarar que estoy de acuerdo en que en episodios del Nuevo Testamento, de los evangelios sinópticos, Jesús es muy crítico con el movimiento de los fariseos, y a pesar de eso, yo sigo pensando que Jesús era fariseo, porque conociendo las coordenadas culturales y religiosas de la época, no hay absolutamente ningún inconveniente en que un fariseo critique a fariseos y siga siendo parte del grupo de los fariseos. Y para poder afirmar esto, hay que estar muy metido y hay que conocer mucho el judaísmo del siglo I. Por eso yo siempre digo que para conocer bien a Jesús hay que conocer bien su contexto histórico, hay que conocer bien el judaísmo en el que Jesús se movía. Yo hace un tiempo, después de que publiqué este vídeo, hice una encuesta en la pestaña de comunidad, en donde les preguntaba a muchos de ustedes qué opinaban sobre si se habían dejado convencer o no, sobre si pensaban como yo y realmente creían que Jesús era fariseo, y di 3 respuestas posibles. Sí, Jesús claramente era fariseo. No, pero tenía cosas fariseas. Y la tercera opción era un rotundo no. Bajo ningún concepto Jesús tenía ni mínimamente nada que ver con este grupo llamado los fariseos. Bueno, votaron más de 600 personas, la encuesta fue un tremendo éxito, y esta tercera opción, que decía que no, que Jesús no tenía nada que ver con los fariseos, ganó con más del 50% de los votos, lo cual es muy curioso, muy interesante, muy llamativo, y también para mí, a la hora de hacer este segundo vídeo, que es la continuación de aquel, muy desafiante también, porque yo tengo que intentar argumentar cómo es posible que, si realmente creo, como dice el Nuevo Testamento, que Jesús fue crítico con los fariseos, siga afirmando lo que afirmé en aquel vídeo, y es que Jesús, desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, era uno de los fariseos de su época. Este vídeo lo hago como continuación de aquel y para intentar resolver algunas dudas. Y es por eso que quiero aclarar antes una o dos cositas. La primera creo que ya la hice, y la segunda es que este vídeo no va a tener ningún tipo de edición. Voy a ser yo hablando directo frente a la cámara, como estoy haciendo ahora, y así como lo termino, no lo voy a editar, no voy a ponerle ningún filtro, no lo voy a tocar. Así tal cual lo voy a subir. En este canal yo por lo general edito los vídeos, y el trabajo de edición es un trabajo que me lleva
bastante tiempo y de hecho a veces yo cuando le hablo así frente a la cámara me equivoco, tengo algún tipo de lapsus o me olvido lo que estoy diciendo y por eso tengo frente a mí un guión que lo miro brevemente y luego vuelvo a hablar. Claro, todo ese proceso ustedes no lo ven porque yo en la edición saco las partes malas y dejo solamente las partes buenas. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Que si hay partes malas, las van a ver igual porque no lo voy a editar. Y si me equivoco en alguna palabra, la repito, la digo de nuevo y no pasa nada, que creo que ya pasó recién, que dije una palabra mal y simplemente la volví a repetir. ¿Qué pasa si me olvido y no entiendo bien en qué momento de la argumentación estoy en ese momento, cómo es el hilo que había hecho en el guión? Ningún problema. Miro al guión que armé y en ese momento recupero el hilo y vuelvo a hablar frente a la cámara. Voy a hacer como si fuese una charla frente a ustedes porque quiero que no haya ningún tipo de filtro. Quiero que esta charla sea totalmente transparente para que también sea totalmente sincera y por eso no la voy a manipular, no la voy a tocar. Así como me sale, la manera en cómo me sale es como lo van a recibir ustedes. Quizás en el futuro, de aquí a un tiempo, empiece a hacer directos en este canal y ese formato de los directos se sume un poco a este, que aunque no es un directo, es una especie de falso directo, porque todo esto ya está grabado, pero sin ningún tipo de edición. Bueno, aquí tengo el guión, me escribí una serie de puntos, punto 1, 2, 3, ya los aclaré y estoy ya en el punto número 4. En el punto número 4 quiero leer el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo quiero abrir por el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13. Es el famoso capítulo en el que Jesús critica de forma muy rotunda a los fariseos. Y dice así: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están por entrar. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si se jura por el santuario no es nada, pero el que jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta y del anís y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Hay que hacer una cosa sin descuidar la otra, guías ciegos. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de rapiña y codicia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también por fuera queden limpios». Esto es muy fuerte. Este episodio del Evangelio de Mateo, en el que Jesús no solamente ataca, no solamente critica, también los insulta. Guías ciegos, hipócritas. Así Jesús se refiere a los fariseos. Este capítulo es muy contundente y bueno, es justamente por este capítulo y en el vídeo en el que yo argumentaba que Jesús era fariseo, muchos me dejaban este capítulo en los comentarios. Me decían, pero ve a Mateo 23:13, ahí te vas a dar cuenta de que lo que estás diciendo son tonterías. ¿Cómo va a ser Jesús fariseo? Si aquí vemos claramente cómo él se opone al grupo, cómo él los critica, incluso los insulta. Realmente estoy de acuerdo. Este episodio del Evangelio de Mateo, que se puede ver también en Lucas y se puede ver también en otras partes de los evangelios sinópticos, es muy fuerte, está muy claro y es muy contundente. Entonces, ¿cómo es posible que yo siga afirmando que Jesús era fariseo si acabo de leer que Jesús critica a los fariseos? Bueno, lo sigo haciendo. Yo pienso que no hay absolutamente ningún inconveniente, que no hay absolutamente ningún problema, ningún obstáculo en criticar a los fariseos y ser miembro de su grupo. Si se están preguntando qué pirueta dialéctica o qué manera tan extraña de argumentación voy a elaborar a continuación para poder conciliar ambas posturas, claramente es importante que conozcan el contexto en el cual Jesús vive. El judaísmo del siglo I no es un judaísmo homogéneo. En el vídeo anterior, en donde yo expliqué que Jesús era fariseo y también lo he hablado en otros lugares de este canal, hago una diferencia clara entre, por ejemplo, los saduceos y los fariseos. En la época del Segundo Templo había judíos saduceos y había judíos fariseos. No son solamente divisiones sociales, son también divisiones ideológicas. Los saduceos creían en algunas cosas y los fariseos creían en otras cosas. Bueno, esa división, que es la más grande que había en la época del Segundo Templo, no era la única, porque incluso dentro del movimiento de los fariseos había división.
los fariseos, así como los judíos, no eran un grupo homogéneo porque había saduceos, fariseos, esenios, celotes, herodianos, etc. Dentro de los fariseos también había subgrupitos que estaban enfrentados entre sí. Para poder hacer una especie de analogía, hoy en día el judaísmo principal se llama judaísmo rabínico. Los judíos del siglo XXI somos principalmente judíos rabínicos, es decir, somos herederos de esa corriente de pensamiento que ha dirigido al judaísmo durante los últimos 2000 años, basándonos principalmente en la figura de liderazgo del rabino. De ahí surge el nombre, judaísmo rabínico. Pero hoy en día el judaísmo rabínico está dividido en tres grandes movimientos. El movimiento ortodoxo, el movimiento conservador masortí y el movimiento reformista. Un judío reformista o un rabino reformista está 100% enfrentado a un rabino ortodoxo y también viceversa. Pero ambos son miembros del judaísmo rabínico. Que se critiquen mutuamente no significa que uno quede automáticamente excluido del grupo o de la categoría. Lo mismo sucedía en la época del Segundo Templo. Había muchos fariseos. Y estos fariseos a veces coincidían en su manera de interpretar la Torá, pero otras veces no. Y las dos principales corrientes de pensamiento que había dentro del grupo de los fariseos eran, primero, la corriente de la escuela de Hillel, un rabino fariseo del siglo I a.C., que estaba enfrentada a la corriente de pensamiento de la escuela de Shammai. Shammai era otro rabino fariseo del siglo I a.C. Hillel y Shammai eran dos fariseos que fundaron dos escuelas de interpretación de la Torá desde el punto de vista fariseo que estaban enfrentadas entre sí, no se ponían de acuerdo en nada, se criticaban todo el tiempo e incluso se insultaban, y a lo largo de la literatura rabínica, la Mishnah, el Talmud, Midrashim, podemos ver cómo estas dos escuelas que están presentes dentro de la literatura rabínica y que las dos son importantes, tenían puntos de vista diferentes sobre prácticamente cualquier tema. Y ahora podemos quizás entender mejor por qué uno puede ser fariseo y criticar a otros fariseos. Hillel era fariseo y criticaba a Shammai, que también era fariseo. Los discípulos de Hillel eran fariseos y criticaban a los discípulos de Shammai, que también eran fariseos. Y es por eso que todo el tiempo que nosotros vemos que Jesús critica a los fariseos, no hay que interpretarlo como que Jesús critica a todos los fariseos, porque había fariseos que eran miembros de su grupo, y además Jesús tiene una corriente de pensamiento muy similar a la de los fariseos. La doctrina de Jesús, el ministerio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el pensamiento de Jesús, podemos enmarcarlo totalmente dentro de la corriente de los fariseos. Y por tanto, ¿cómo hay que entender cada vez que nosotros leemos en el Nuevo Testamento que Jesús critica a los fariseos? Que por cierto, yo creo que hay una base histórica para creer realmente que esto que está escrito sucedió. Quizás no exactamente así, quizás luego el Evangelio como que enfatiza mucho más las palabras de Jesús en contra de los fariseos y las agudiza mucho más, pero sí creo que hay una base histórica fiable para poder creer que en algunas ocasiones, caminando por la región de Galilea, Jesús se encuentra con otros fariseos con los que no está de acuerdo y a los cuales critica. Y eso es algo que vamos a ver también a continuación, para que podamos entender bien el contexto. Cada vez que Jesús critica a otros fariseos, es Jesús, miembro de una corriente de pensamiento fariseo, peleando, entrando en controversia, discutiendo, debatiendo con fariseos de otra corriente de pensamiento. Discutir con fariseos es parte de la esencia de los fariseos. Y por tanto, que Jesús todo el tiempo se pase gran parte de su ministerio hablando con fariseos o discutiendo con los fariseos o intentando explicarle a los fariseos que lo que están haciendo está mal, desde mi punto de vista, desde mi manera de entender el contexto histórico, lo único que demuestra es que Jesús era fariseo. Es decir, lo que para muchos es la prueba irrefutable de que Jesús no era fariseo, para mí, que entiendo el contexto histórico y hace 15 años que estudio la figura del Jesús histórico y el judaísmo del siglo I, no hay ninguna duda. Si Jesús pierde tanto tiempo, pierde entre comillas, o invierte tanto tiempo, o se pasa tanto tiempo discutiendo con fariseos, lo único que demuestra es que Jesús era fariseo. Y esto lo quiero aclarar vamos ahora de nuevo a Mateo, y vamos a abrir Mateo en el capítulo 12. Mateo capítulo 12 dice lo siguiente, voy a primero leer y luego voy a explicar. En una ocasión iba Jesús caminando por los sembrados. Imaginémonos a Jesús caminando por el campo. Era sábado, Shabbat.
Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a cortar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Claro, si nosotros leemos esto de manera totalmente superficial y de manera totalmente simplista, claramente podemos interpretar, claramente desde el cristianismo del siglo XXI, que en el judaísmo hay ciertos mandamientos que cumplir en Shabbat. Entre ellos está prohibido cortar espigas, lo cual es cierto. Y vemos cómo los discípulos de Jesús cortan espigas, es decir, Jesús les enseña a ir contra el judaísmo o a ir contra el Shabbat, y vienen los fariseos y lo critican a Jesús, y aquí entra una especie de debate o controversia entre Jesús y los fariseos. Pero no es eso lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los que no estaba permitido comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes del templo pueden incumplir el precepto del sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo más importante que el templo. Ojo, atención a lo que está pasando aquí. Porque para poder entender bien lo que está diciendo Jesús en su contexto, hay que conocer el judaísmo rabínico. Miren, el judaísmo rabínico, es decir, el judaísmo fariseo, tiene herramientas de interpretación de la Torá que son herramientas orales de la tradición rabínica que hoy en día se utilizan, ya desde hace 2000 años, para interpretar desde el punto de vista de la Torá oral, Mishnah y Talmud, varios de los mandamientos que hay en la Torá escrita. Una de las características que tenían los fariseos es que creían en tradiciones orales. Y esas tradiciones orales tienen herramientas para interpretar la Torá escrita. Una de esas herramientas se llama Kal Vajomer, que es una especie de deducción lógica. Y se aplica en muchos de los pasajes de la Mishnah y el Talmud para extraer conclusiones. Tengo aquí escrito exactamente lo que quiere decir esta herramienta. Y dice así: es una forma de argumentación por la que se saca una consecuencia de una cosa en vista de la conclusión que se sacó de otra. Voy de nuevo. Es una forma de argumentación por la que se saca una consecuencia de una cosa en vista de la conclusión que se sacó de otra, para la cual habría un menor motivo. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda. Si por robar algo una persona es condenada a la cárcel, Kal Vajomer, en consecuencia, también será condenada una persona que mate, porque matar, en principio, es peor que robar, y si por algo menor una persona recibe esa condena, Kal Vajomer, en consecuencia, también recibirá esa condena por algo mucho peor. Esto es algo que utilizan los fariseos. Es algo que utiliza el movimiento rabínico para extraer conclusiones. Si en este pasaje podemos leer que pasó tal cosa, Kal Vajomer, podemos extrapolar eso a esta otra situación. Es una argumentación lógica basándose en una argumentación anterior. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Utiliza la herramienta de Kal Vajomer. Vienen los discípulos de Jesús y tienen hambre. Y empiezan a arrancar espigas porque tienen hambre y es Shabbat. Ahora, en principio en Shabbat no se pueden arrancar espigas. Y por tanto, vienen otros fariseos y critican a Jesús por la actitud reprobable de sus discípulos. ¡Ey! Están ahí tus discípulos haciendo lo que está prohibido en Shabbat. Y Jesús les dice: ¿pero no se acuerdan de aquella vez en que los sacerdotes tenían hambre y agarraron el pan de la proposición cuando en principio no se podía? Bueno, si ellos lo hicieron, Kal Vajomer, lo pueden hacer también mis discípulos. En principio, lo que está haciendo aquí Jesús es utilizando una herramienta 100% farisea. Y el hecho de que Jesús aplique aquí el Kal Vajomer demuestra también que estaba totalmente metido dentro del contexto fariseo. Vamos a ver qué es lo que dice a continuación. Tengo escrito aquí también Mateo capítulo 2, versículo 9. Miren esto. Después de esta discusión, de allí pasó a la sinagoga. Había en ella un hombre que tenía seca una mano, y los que buscaban un motivo para acusar a Jesús le hicieron esta pregunta: ¿está permitido curar en sábado? Él les contestó: ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si cae en un hoyo en día de sábado, no le echa una mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que sí, está permitido hacer el bien en sábado. Aquí vemos de nuevo el concepto Kal Vajomer.
Si ellos en sábado están dispuestos a profanar el Shabbat para sacar del pozo a una oveja, Kal Vajomer, en consecuencia, podemos también curar a un hombre que tiene la mano seca en sábado. Y este principio de Kal Vajomer, que es 100% fariseo, 100% rabínico, tiene que ver también con otro principio rabínico que también es fariseo, que es el de Pikuach Nefesh, que significa que la vida está por encima de todo. Hay que cumplir mandamientos en el judaísmo. Uno de ellos es que está prohibido profanar el Shabbat. Pero si profanar el Shabbat es necesario para curar a un enfermo, entonces no solamente se puede profanar el Shabbat, hay que profanar el Shabbat en base al principio de Pikuach Nefesh, que la vida tiene que estar siempre por encima de todo. Y muchas veces, cuando hoy en día leemos el Nuevo Testamento, con la tergiversación que ha sufrido toda la interpretación del contexto de Jesús durante los últimos 2000 años, y leemos que Jesús cura en Shabbat, muchos lo interpretan como, miren, Jesús cura en Shabbat, significa que Jesús se opone al Shabbat y está quebrando con el judaísmo. ¡No! Jesús no está quebrando con el judaísmo, Jesús no está quebrantando ningún mandamiento, Jesús no está profanando el Shabbat. Jesús está poniendo en práctica en Shabbat un principio fariseo rabínico que es el de Pikuach Nefesh. Si en Shabbat hay que curar a una persona y para eso hay que quebrantar el Shabbat, el movimiento fariseo obligaba a sus miembros a hacerlo, a quebrantar el Shabbat. Y claramente, cuando yo digo el movimiento fariseo, no me refiero a todos los fariseos, porque había fariseos mucho más estrictos que otros. La escuela de Hillel era una escuela mucho más liberal, progresista, abierta. En cambio, la escuela de Shammai era una escuela mucho más cerrada, estricta, conservadora. Es decir, las diferencias en la época del Segundo Templo no se resumen solamente a que había enfrentamiento entre fariseos y saduceos, cosa que vimos ya en vídeos de este canal, sino que dentro del movimiento interno fariseo tampoco se habían terminado de decidir muchas de las cuestiones rabínicas que en el siglo I, II y III, después de Cristo, se van a terminar por decidir en aquella época lo que hoy en día conocemos como la halajá, la jurisprudencia judía rabínica, no existía todavía. Y estas cuestiones se estaban discutiendo. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando un fariseo camina por Galilea y tiene su manera de entender las cosas y se enfrenta a otros fariseos, discute con ellos. Porque el movimiento fariseo tampoco era homogéneo. Es 100% compatible ser fariseo y criticar a otros fariseos. Esto podemos quizás compararlo hoy en día, podemos hacer una analogía con el ser académico. Hay en el mundo académico varias escuelas de interpretación, por poner un ejemplo. En Israel, que existe la arqueología bíblica como disciplina muy importante, tanto en la Universidad Hebrea de Jerusalén como en la Universidad Hebrea de Tel Aviv, hay dos escuelas dentro del campo de la arqueología bíblica. Está la escuela maximalista de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la escuela minimalista de la Universidad de Tel Aviv. Ambos son académicos y ambos se dedican a la arqueología bíblica, pero todo el tiempo están discutiendo. Cada vez que uno escribe un artículo académico en alguna revista, aparece otro a criticarlo. Que un académico minimalista critique a un académico maximalista no significa que uno automáticamente se excluya del grupo. Todos son académicos. Y además son académicos que investigan la arqueología bíblica, pero tienen interpretaciones diferentes. Esto es exactamente lo mismo que pasa hoy en el judaísmo rabínico. Un rabino reformista y un rabino ortodoxo, ambos son parte del judaísmo rabínico, pero tienen interpretaciones diferentes. Un fariseo de Hillel y un fariseo de Shammai, ambos son fariseos y debaten todo el tiempo. Entran en constante controversia todo el tiempo. Y esta controversia se ve reflejada en el Nuevo Testamento, como también se ve reflejada en la Mishnah y en el Talmud. Que un fariseo critique no significa que automáticamente lo quiera desprestigiar, no significa que automáticamente él, como su oponente, como su interlocutor también es fariseo, se excluya del grupo y quiera crear otro movimiento o quiera crear algo totalmente nuevo. No. Significa que estas discusiones son discusiones internas, dentro de un mismo colectivo, dentro de un mismo marco de pensamiento. Y esto es lo que yo interpreto cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 23, que Jesús critica y hasta insulta a algunos de los fariseos. Yo aquí quiero hacer también una aclaración, y es que muchas veces pasamos desapercibidos algunos detalles en el Nuevo Testamento, y con esto voy a terminar, y ahora voy a cambiar de evangelio, y me voy a ir al evangelio de Lucas, y tengo aquí marcados los versículos que les quiero mostrar. El primero, Lucas 7, versículo 36, tengo aquí escrito qué es lo que les quiero mostrar.
Dice así: un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a su casa y se puso a la mesa. O vemos que a lo largo de su ministerio, un fariseo invita a Jesús a comer. ¡Qué raro! ¿Por qué? Si Jesús critica a los fariseos, ¿cómo él, si odia tanto a los fariseos, va a comer a la casa de uno? Vamos más adelante. Lucas 11, capítulo 37. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer. Estamos en el mismo evangelio, es decir, este es otro episodio. Otro fariseo lo invita a comer. Vamos de nuevo, más adelante. Lucas 13, capítulo 31. Un sábado estaba enseñando en una sinagoga. ¿Quiénes entraban a enseñar a las sinagogas? Los rabinos fariseos, claramente. Y por tanto ahí podemos entender que Jesús era miembro de su grupo. En aquel momento se acercaron unos fariseos y le dijeron: anda, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. ¿Quiénes lo ayudan cuando Herodes quiere matarlo? Los fariseos. Si él estaba tan enemistado con el grupo de los fariseos, ¿por qué aquí los fariseos le avisan de que Herodes lo quiere matar? ¡Qué extraño! ¿Será que Jesús quizás era más cercano a los fariseos de lo que parece? De nuevo, Lucas capítulo 14, versículo 1. Un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes fariseos. Otra vez, vemos que Jesús va a comer a la casa de los fariseos. Vamos a Lucas capítulo 20, versículo 39. Jesús está discutiendo con los saduceos sobre la resurrección de los muertos. Y cuando termina, entonces unos maestros de la ley, fariseos, le dijeron: bien dicho, maestro. Los fariseos le dan la razón a Jesús. Es decir, quizás Jesús, cuando critica a los fariseos, no critica a todos los fariseos. Y quizás, como podemos ver en estos pequeños detalles, había fariseos que se llevaban bien con Jesús porque era uno de ellos.